Es uno bien bonito, hermano, delgadito, y es de pelos parados. Ahí se van a acordar al tiro de él. Bueno, para el Gelpo, hermano, ¿ya? Su nombre es Cristian Araya, soy su esposa, hermano, y mi familia, como les decía, la compone mi hija Génesis, Giré, y la bendición que Dios me trajo también en este tiempo. Amén. Así que yo le bendigo a la pastora. Pastora, yo quiero declarar una palabra del Señor y decirle que lo mejor del Señor está por venir. Yo anoche, ¿sabe qué? Yo quiero compartir algo muy pequeño, Pablito, pequeñito nomás, ¿ya? Yo compartí una palabra del Señor anoche y hablaba del lugar alto, cuando todos estamos en la bendición con el Señor, ¿cierto? Y hablaba también del Getsemaní, del lugar que todos piensan que el Getsemaní es el lugar de padecimiento, el lugar de aflicción, porque fue el último tiempo donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero pastora, yo quiero decirle algo de parte del Señor, que el Getsemaní no tan solo es lugar de padecimiento, el Getsemaní es el lugar también donde crecen árboles de olivo, donde está el aceite del Señor. Y lo que está pasando es momentáneo. Vio los cielos cerrados, vio las puertas cerradas. Pero yo quiero decirle algo, que viene un tiempo donde los cielos se empiezan a conmover a su favor. Hay gente que se ha levantado, gente que ha querido sentarla en sillas de escarnecedores, pero Dios trae la victoria sobre usted. Yo quiero declarar que viene un tiempo de presencia del Señor sobre usted. Ha estado en un silencio con Dios. Se ha estado preguntando muchas cosas con el Señor. Pero Dios en este día viene a decirle que el silencio se rompe. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. El silencio se rompe. El silencio se rompe. Levanta sus manos. Yo quiero declarar esta palabra y decirle que el silencio se rompe sobre usted. Viene la voz audible del Espíritu a decirle que esté tranquila. Porque hay cosas que está viviendo, pero Dios me dice que tenga paz, que esté tranquila. Porque viene el tiempo de la bendición. ¿Cuántos se gozan por eso? ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! Yo bendigo al Señor, hermano, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que les bendigo, les animo a los hermanos que ya llevan tiempo, a los que están recién comenzando, hermano, que lo mejor de Dios está por venir y que su misericordia es para siempre. Y mientras hay misericordia, tenemos oportunidad. Amén. Les bendigo en el nombre del Señor y muchas gracias, pastor. Dios bendiga a mi hermana Ángela, pastora, y su matrimonio, su iglesia que está dirigiendo. Bien, hermanos, vamos a dejar entonces al pastor Pablo, que esta noche nos va, vamos a dejar el micrófono acá para que nos predique la palabra. No tenemos el inalámbrico, se echó a perder, pero ahora tenemos un micrófono. Así que voy a dejar al pastor Pablo para que él nos predique la palabra. Así nos enseña. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Bueno, es siempre un honor estar aquí en esta iglesia, porque la iglesia que dirigió el padre, ¿cierto?, y la madre de nuestro pastor fue una iglesia importante aquí en Candelaria, así que también emblemática. Así que siempre un honor poder estar aquí compartiendo la palabra y saber que ahora su hijo, ¿cierto?, está haciendo un siervo del Señor y llevando la obra. Así que además que cuando recién su pastor comenzó hace 7 años atrás, estuvimos aquí también compartiendo la palabra, y hoy día me recordaba de eso, pensar que llevan 7 años, pastor, 7 años del llamado al servicio del Señor. Así que es un privilegio, hermano, estar aquí para compartir la palabra. Bueno, Ángel, una amiga, ¿cierto?, del Señor, junto con su esposo. Estamos con Aníbal también, un hermano de la iglesia. ¿Cuánto tiempo atrás llegaste, Aníbal, al Señor? 3 años atrás. 3. 3 años. Lleva 3 años Aníbal buscando al Señor. Y Aníbal era una persona que llegó, voy a decir que sé que no se va a avergonzar, era Aníbal delincuente. A él le gustaba delinquir. Y el Señor lo llama y comienza a tocar su corazón, que era mañoso, hermano. La primera vez que hicimos una actividad recreativa en la iglesia, le ofreció balazo a todos los hermanos. Hasta el Tonito, el flaquito alto, el líder de él, le ofreció balazo.
Así que tenía un carácter bien fuerte, pero el Señor fue obrando en su vida, hermano, y ha ido obrando, lo rescató. Yo le estoy contando el testimonio para resumirlo, porque si le pido a él, capaz que se larga mucho. Y bueno, después tenía una condena también que cumplir. ¿Cuántos años tenías que ser, Aníbal? 4 años. 4 años, hermano, por 2 juegos para que te vela. 4 años tenía, ¿no? 4 años. 4 años Tenía una condena de 4 años y otra de cuánto? de 2 meses. De 2 meses. Tenía que hacer 4 años y 2 meses, hermano. Entonces yo como buen pastor, ¿qué cree que le dije? Arráncate, hermano. No te entregué. ¿Cierto? Para que tuviera libertad y pudiera adorar al Señor. No, yo le dije, hermano, entrégate. Y fuimos con su esposa, Gerald, una hermana que usted puede conocer, Geraldine, bien simpática la hermana, y fuimos a dejarlo junto a su esposo Giovanni, un hermano del Señor, lo llevamos a la cárcel. Y él se entregó, y ahí el Señor le bajó la condena. ¿Cuánto hiciste, Aníbal? Hice 1 mes y medio. 1 mes y medio. Y ahí me pedía, me decía, pastor, hable adentro con el pastor de la cárcel para que me lleve a los hermanos. Yo le dije, no, quédate en la población nomás. No, pero pastor, ¿qué quiero irme con los hermanos? Ya le hicimos los contactos, se fue con los hermanos. Pero me volvió religioso. Llegó juzgando, criticando a todo. ¿No ve que de repente pasa el espíritu así que hay ahí? Y yo le dije al Señor, el Aníbal está mal ahora. Tiene libertad, pero está mal. Y le llegó la otra condena. Yo le pedí al Señor, llévelo de vuelta. ¿Cierto, Aníbal, que te dije? Te vaya a ir de vuelta, hermano. Pero te vaya a ir a la población. Y le llegó la otra condena y dijo, ¿cuánto hiciste, Aníbal? 10 días. 10 días, mire. De 2 meses le bajó a 10 días. Y se fue a la población, y la población ahí lo respetaron como un siervo de Dios, como un hombre de Dios. No tuvo que lavar la ropa, no tuvo que lavar los platos, porque era un siervo de Dios. Que le decía, no hagas nada, ora por nosotros nomás y nosotros te cuidamos. ¿Veo, no? El Señor lo guardó, lo cuidó y me llegó nuevamente cambiado, transformado, con un espíritu de libertad. Y dije, viste, ahora saliste bien. Así que ahí ahora está Aníbal. Aníbal no terminó su enseñanza básica, hermano. Problemas familiares. El Señor le abrió una puerta de trabajo en Teletón. Está trabajando en Teletón. ¿Qué hacías ahora tú? Que se me olvida ahora sí. Trabajo en auxiliar terapia ocupacional. Auxiliar terapia ocupacional. Ya, un poquito enredado, pero consiste en que ayuda a los niños de la Teletón que están en terapia ahí, ¿cierto? Los mueve, le ayuda con las maquinitas, le ayuda a los médicos que trabajan ahí en la terapia. Entonces el Señor lo ha honrado, mire, y terminó su enseñanza básica, ¿cierto? Pasaste al primero medio, y yo sé que va a sacar su cuarto medio, y el Señor lo va a seguir honrando al hombre, porque va a seguir viendo al Señor. Entiendo. Así que yo le decía, hermanos, el Señor te bendice, acuérdate los diezmos. Y ayer, hoy día en la mañana en el culto, trajo emocionado su primer diezmo de su trabajo y su primicia, alabando el nombre del Señor. Hermano, sube la luz, sube el pan, bajan los sueldos, pero el diezmo nunca sube. Siempre el diezmo es el diezmo. Y es lo mejor que usted puede hacer. Así que honra al Señor con su diezmo. Traiga sus recursos económicos y bendiga a Dios. Porque cuando uno trae recursos económicos, bendice a Dios. Y Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Amén. Así que, bueno, y atrás él está ayudando porque andamos con un material, las predicaciones del último mes. Y también la palabra que vamos a compartir ahora, yo la desarrollé en 3 predicaciones, el domingo anterior, en la mañana y en la tarde, y el miércoles pasado. Vamos a hablar acerca de los obreros malvados, de los frutos venenosos y de la viña. Y está ahí atrás, y usted puede adquirirlo, le pedí permiso a su pastor, aparte de regalé 3 CDs, y que estamos arreglados. Así que pueden pasar con nuestro hermano Aníbal Leandro de la Gracia. Se bautizó así, se llama Aníbal Leandro, pero de la Gracia por el favor de Dios sobre su vida. Así que Aníbal Leandro de la Gracia. Hermanos queridos, empezamos para mí mayo ha sido difícil. Ha sido un mes bien difícil, mayo para mí, Pastor Antonio, no te sabe, ¿cierto? Somos amigos con su pastor, así que compartimos, y ha sido un mes bien difícil, un mes probado, de pruebas, de lucha, de dificultad, donde he tenido que llorar, más llorar que reír. Yo no sé si usted ha pasado esos tiempos, todos pasamos esos tiempos, pero lo bueno es que en el Señor
todo se puede. Podemos pasar esos momentos, podemos salir de esos momentos. Y fíjese que yo venía predicando anteriormente de los procesos. Antes de la palabra que voy a predicar central, quiero 5 minutos ocuparme para compartirle una palabra del Señor que estaba predicando yo y que el Señor me la entregó obviamente para compartirla. Este mes nosotros estamos transcribiendo 2 de Corintios en la iglesia. Transcribir es decir, leemos la Biblia y vamos escribiendo un cuaderno aparte para aprender la palabra, para que nos entre más. Y de los hermanos, un grupo de la iglesia está transcribiendo 2 de Corintios, y es increíble cómo esta carta 2 de Corintios, hermano, comienza hablando de prueba, de tribulación, de aflicción, y es increíble cómo el apóstol Pablo termina hablando en el capítulo 12 que él más bien se va a gloriar en sus debilidades. Es tremenda esta carta. Si usted quiere fortaleza en los momentos de angustia, lea el primer capítulo, el segundo capítulo de 2 de Corintios y el capítulo final. Y fíjense que hay un versículo clave ahí, capítulo 1, versículo 5, dice, el 4, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Muchas veces nosotros pensamos que por ser hijos de Dios, que por ser cristianos, no vamos a vivir momentos de tribulación, o momentos difíciles, o momentos de angustia, pero como hijos de Dios los vamos a vivir. Vamos a pasar esos momentos, vamos a pasar esos procesos, vamos a pasar esas etapas, pero la palabra del Señor dice que el Dios de toda consolación nos consuela en Cristo Jesús. Si tú puedes pasar esos momentos, o puede que pienses que cuando entres en ese proceso no lo vas a pasar nunca, pero es ahí donde el Dios de toda consolación te va a consolar, hermano. Se va a manifestar el favor de Dios a tu vida. ¿Y sabe a través de quién? A través de los mismos hermanos que te tienen que consolar. Pero lamentablemente estamos viviendo tiempos donde gente que a veces es de la misma iglesia y te ve en un momento difícil, en vez de consolarte, como que le viene el espíritu de los amigos de Job. Te critican, te juzgan, viste, esto te pasó porque estás en pecado, viste, yo te dije que no lo hicieras, porque tú tienes una mala actitud, porque tú tienes una mala conducta, porque tú eres aquí, y en vez de consolarte. Pero yo quiero decirte que se tiene que desatar sobre la iglesia el espíritu de consolación. El espíritu de consolación. El espíritu que consuela cuando los hermanos están viviendo momentos difíciles, cuando un hermano que estaba totalmente sano se enferma. ¿Qué va a hacer usted? ¿Y no va a condenar, no va a juzgar? Cuando un hermano que era santo, recto, íntegro, cae en pecado, se equivoca, hierra, ¿qué va a hacer usted? ¿Lo va a mandar al infierno? No, tiene que venir el espíritu de toda consolación sobre la iglesia. Tiene que venir ese espíritu que va a consolar, porque ese es el espíritu que viene de parte de Dios para traer restauración. Y dice la palabra, el versículo más abajo, dice, el cual, hablando de Dios, dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Hermano, Dios nos libró, nos libra y nos librará. Yo quiero decirte que no importa lo que tú estés pasando, como decía Pastor Ángela, el Dios nuestro nos libró en el pasado, nos libra en el presente y te va a librar siempre. Eso va a hacer el Señor con nosotros y con nuestra vida. ¿Cómo lo hace el Señor? ¿Cómo ve el Señor en nuestra vida? A través de los siervos de Dios que predican el Evangelio. Y versículo más adelante habla apóstol Pablo y dice que a través de la predicación que se ha hecho, el poder de Dios actúa en la vida de las personas. Versículo 19, porque dijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice el apóstol Pablo, por nosotros. Versículo 19, entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí. Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos pasando el momento difícil, el momento adverso, y usted viene a la congregación, usted va donde el hombre de Dios, y el hombre de Dios le declara una palabra, usted no diga no creo, usted diga sí, amén, lo recibo. Aunque esté viviendo en la adversidad, aunque esté viviendo en la dificultad, usted reciba esa palabra para usted diga sí, amén, lo recibo. Y ahí va a actuar el poder de Dios, porque las promesas de Dios actúan en el sí y en el amén. Por eso es que es difícil cuando estamos enfermos declarar que vamos a estar sanos. Y que el pastor está en la iglesia y cuando está predicando dice, digan los enfermos que están sanos. Y el hermano que está sentado dice, pero ¿cómo así que estoy sano y estoy enfermo? O el que tiene problemas económicos está en la iglesia y dice, el pastor, los que están con problemas económicos, el Señor los va a prosperar, créalo. Y le cuesta a la gente creer, le cuesta a la hermandad creer eso. Pero yo tengo que decir solamente sí, amén. Sí,
Amén. Y el Señor va a comenzar a actuar, hermano, en su vida. Y bueno, y para terminar este comentario, hay una palabra poderosa, capítulo 12 de 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón de su carne. Y bueno, algunos dicen que el aguijón de la carne era un problema en las piernas que tenía el apóstol Pablo, otros dicen que era un problema en los ojos, pero yo estudiando la palabra, 1 de Corintios 15, 55, 56, dice que el aguijón de la carne es el pecado. El aguijón de la carne es el pecado. Y ahí cuando dice el aguijón de la carne es el pecado, la palabra aguijón es veneno. Entonces, cuando dice que el aguijón del pecado produce muerte, lo que está diciendo la palabra en 1 de Corintios es que el veneno que te provoca a ti, hermano, y a mí la muerte es el pecado. Pero cuando habla aquí de aguijón en la vida de Pablo, está hablando también de un pecado que estaba en la vida de Pablo, ¿cierto? Si relacionamos las palabras, si estudiamos el contexto que viene hablando de cuando es consciente de la muerte de Esteban, que era el pecado que tenía Saulo. Él mató a un hombre justo y se recuerda que Esteban dice: no le tomes en cuenta este pecado. Cuando perdona a él a toda la gente que lo apedreó, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Y sabe usted que el apóstol Pablo era un hombre que tenía tremendas revelaciones, plantó iglesias, escribió muchas cartas de la Biblia y dice: a mí se me dio un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que yo no me exalte en sobremanera, para que yo no me enorgullezca? Y le venía nuevamente ese pensamiento cuando él había matado, ¿cierto? Había consentido, porque si él no consentía en la muerte de Esteban, no lo mataban, pero él consintió en la muerte para que lo mataran. Entonces, aquí la relación con nosotros es cuando nosotros estamos en el Evangelio y se nos vienen a memoria esos pecados que nosotros cometimos, esos pecados que nosotros hicimos. Cuando se nos viene a memoria de dónde nos sacó el Señor. Y yo sé que a todos nosotros nos ha pasado en algún momento que estamos en nuestro mejor momento buscando al Señor y de repente aparecen verdaderos emisarios de Satanás, mensajeros de Satanás que vienen a jugar con nuestros pensamientos, a jugar con nuestra mente, a jugar con nuestro corazón y como a turbarnos. Y en ese momento nosotros clamamos al Señor y le decimos: quítanos esto, Señor. Y el Señor responde: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Y la palabra gracia ahí es favor inmerecido de Dios, que es uno que opera en el área espiritual, pero que se ven los resultados de la vida diaria. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el apóstol Pablo clamaba a Dios: quítame esto, Señor, que me abofetea, que me apuñetea, quítamelo. Y el Señor dice: bástate de mi gracia. Porque cuando él se quería exaltar de que había levantado iglesia, cuando él se quería exaltar de que era un hombre que tenía muchas revelaciones, le venía el pensamiento: pero mataste a Esteban, pero pecaste. Porque recuerde que era el hombre justo, recto, íntegro, pecado a la ley. Su único pecado, la muerte de Esteban. Hermano, y muchas veces nosotros como iglesia nos vienen de los pecados del pasado. Pero esa misma parte del capítulo 12 habla de 5 puntos. Mire, 5 puntos. Estoy hablando rápido porque si no la palabra que quiero compartir, que sé que nos va a bendecir. 5 puntos. Mire, el capítulo 12, versículo 10 dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. 5 puntos que a veces nos pasan a nosotros, cosas que nos pasan. A veces estamos en debilidad y la palabra debilidad ahí significa debilidad física, debilidad mental. ¿Cuántas veces el hermano de la iglesia que están enfermos? Y flaquea su fe, flaquea su propia vida. ¿Cuántas veces hermanos de la iglesia que tienen verdaderas batallas mentales, pensamientos, argumentos se levantan? Yo compartí en la mañana una niña que fue a la iglesia un día, ahora 18 años, estudiando en un instituto. Me decía: tengo depresión nivel 3. Totalmente atormentada, y me decía: es una batalla mental solamente, pastor, no sé qué hacer, estoy angustiada, mi familia está mal, porque una batalla en la mente y eso provoca debilidad. Pero también dice la palabra del Señor: afrenta, y la afrenta es cuando a ti te deshonran, hermano, cuando te infaman, cuando te quitan tu dignidad como padre, te comienzan a hablar de ti que eres un mal padre, un mal esposo, un mal hijo, un mal trabajador, un mal compañero, un mal hijo de Dios. La afrenta. Pero también está ahí, hermano, la necesidad es estar restringido en lo básico que tú necesitas para la vida. Cuando tú no tienes los recursos para ni siquiera comprar pan, hermano, cuando no tienes para pagar la luz y estás en necesidad económica, cuando no tienes cosas para pagarles a tus hijos el colegio, comprarles cosas básicas como un celular o hoy día un notebook, que es básico, hermano. La necesidad. Y más encima habla la palabra del Señor: persecuciones. Y yo sé que eso nos pasa a nosotros de repente en el liceo. Hay uno que se levanta para perseguir al cristiano. En el trabajo, nos falta el compañero de trabajo que se levanta para perseguir al cristiano, lo persigue y lo molesta y lo calumnia y se provoca la persecución. Pero también, hermano, la angustia
Cuando usted ve un problema, una dificultad en el hogar, en la casa, en la iglesia, viene la angustia que lo puede llevar a la depresión. 5 puntos que afectan a un cristiano, pero más encima se suma eso el aguijón de la carne que de repente viene. Pero yo les quiero decir una palabra que sale un poquito más arriba. El versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dígalo conmigo, por favor. Porque cuando soy débil, porque cuando soy débil, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, hermano. ¿Por qué? Porque viene la gracia de Dios. Y la palabra gracia de Dios ahí significa milagro, poder sobrenatural que viene sobre tu vida para traer la respuesta de Dios, hermano. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Aleluya. La palabra poder ahí es milagro de Dios sobre tu vida, pero sobre tu vida viene la capacidad, la eficacia, la potencia para que hagas lo que no podías hacer. Y eso lo compartimos hoy día en la mañana en la iglesia, al mismo tiempo bien bonito. Yo lo comparto con usted, hermano. Es una palabra de mucha bendición. Yo quiero decirle algo: cuando vengan esos pensamientos aguijones de la carne, que es el pecado, vengan mal en esas cosas, clame al Señor. Cuando vengan esas sensaciones de lo que usted hacía, porque a veces incluso pasa a ese nivel, échelo fuera en el nombre de Jesús. Un hermano me decía: pastor, estoy buscando más que nunca al Señor, ya llevo 2 años y medio bien sin nada, y de repente sueño con cosas que yo no quiero soñar, de repente tengo sensaciones. Hermano, clama al Señor y la gracia de Dios va a venir sobre tu vida. Hermano, estemos clamando al Señor, no perdamos nuestra salvación, no importa en qué usted trabaje, el trabajo que desarrolle, ¿cierto? O su estudio, o su rol como padre, madre o hijo, pero clame al Señor para que la gracia del Señor venga sobre nuestra vida y el poder de Dios se desate sobre nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Pero conversando con su amado pastor en la semana, le compartía lo que yo estuve predicando en la iglesia, hermano, semanas anteriores, y yo estaba predicando acerca de la viña. Y yo invité a su pastor a predicarle a los papás y a la iglesia, porque estamos con un día de la familia. Un sábado al mes tenemos el día de la familia, donde hacemos charlas para papá, para esposa, para hijos, y después para matrimonio, y terminamos con un culto familiar. Y su pastor amablemente fue ayer, ¿cierto?, a compartir con los papás, y bueno, también me invitó, y yo doy gracias a Dios por esta invitación. Y quiero pedirle que abran sus Biblias, por favor. Lucas capítulo 20, versículo 9, y aquí entramos ya a predicar esta palabra. Quiero decirle que con mucho amor, cariño, me paro aquí al frente y con temor del Señor a predicar esta palabra, hermano. Y que antes de predicar cualquier palabra, obviamente uno primero se arrepiente al recibir una palabra del Señor y busca respuesta de Dios por la palabra, porque no es que uno llegue y predica, sino que la palabra está haciendo efecto en uno también. Así que si yo le digo algo fuerte a usted, porque yo considero esta palabra una palabra fuerte, una palabra de bendición, pero fuerte, déjeme decirle que lo hago con amor, con cariño, y solamente con el único deseo que el nombre del Señor sea glorificado en su vida. Amén. Dice así: los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña. ¿Qué plantó un hombre? Una viña. La arrendó a labradores. ¿A quién se la arrendó? Labradores. Y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo, esa palabra es importante, y a su tiempo envió un siervo. ¿Qué envió? Un siervo. Nota la diferencia, que no envía otro labrador, envía un siervo. Y envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando. Note que aparte de golpearlo, lo que le hicieron, la afrentaron, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera. Note que la palabra ahí, ¿cómo lo habla él? Fuera, pero herido. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán
respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Padre, le damos gracias. Yo sé que cuando usted dijo esta parábola fue fuerte para los que las escucharon. Y yo quiero pedirle, Señor, que su pueblo, su iglesia que hoy está aquí, pueda escuchar esta palabra con un corazón humilde también. Y yo con humildad quiero predicarla y que usted se glorifique a través de mis labios. Deme esa gracia pastoral, deme esa gracia profética para anunciar su palabra de lo que está sucediendo en estos tiempos en la iglesia, en su iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y que al recibirla venga sobre nosotros el temor, el temblor necesario para vivir en rectitud delante de usted, no de una manera mentirosa, hipócrita ni legalista, sino en libertad del Espíritu para vivir en santidad y en rectitud delante de usted. Padre, ayúdenos a ser su iglesia, ayúdenos a ser su amada, ayúdenos a ser esa viña y esos labradores y siervos que usted necesita. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Bien, la viña representa a la iglesia. La viña representa a la iglesia. Entonces esta parábola comienza diciendo que un hombre plantó una viña. Pero ahí la palabra plantar, cuando uno va a estudiar, ¿qué significa esa palabra plantar? Significa uno que echa raíces, pero también figura y literal de uno que pone fundamentos. Es similar a un hombre que inicia una iglesia. Es similar a un pastor, un siervo que comienza a predicar el evangelio y levanta una iglesia. A eso se refiere esa parte de plantar, echar cimientos, poner fundamentos. Entonces, cuando dice un hombre plantó una viña, es como figura de la iglesia, pero dice se la arrendó a labradores. Y esa palabra arriendo no es igual como lo que nosotros tenemos concepto de arriendo, que es arrendar por dinero, sino que él significa se las pasó para trabajar a labradores. Y él se ausentó por mucho tiempo. La palabra labrador, hermanos, ahí es interesante porque significa obrero. Uno que trabaja la tierra para que la viña crezca. Obrero, la palabra labrador significa obrero. Y es más, en otras versiones ahí dice obrero. En otras dice agricultor. Porque la palabra ahí da la idea de uno que trabaja la tierra para que la viña crezca. Y sabe usted que cuando dice se ausentó por mucho tiempo, la palabra tiempo no es la misma palabra que el tiempo de abajo cuando dice que a su tiempo vino, sino que la palabra tiempo es el tiempo cronos, que es el tiempo del hombre, el tiempo humano. Se ausentó por un tiempo humano. Quiero ponerle en orden esas ideas. Primero, hay un hombre que pone el fundamento y que planta la viña, ¿cierto? Luego se la pasa a unos labradores, obreros, y luego se ausenta por un tiempo humano. Pero dice, y a su tiempo, y esa palabra a su tiempo es en el tiempo Jairos o Kairos, en el tiempo de Dios. Pero en el tiempo de Dios envió a su siervo. Escuche bien, la palabra siervo es distinta al labrador, porque el labrador es el que trabaja en la viña, pero la palabra siervo tiene tres significados: esclavo, sujeto y subordinado. Esa palabra, esclavo, sujeto y subordinado. Entonces, un siervo, o el siervo que ahí se refiere, es una persona esclava. Y la persona esclava es una persona que está totalmente rendida a su dueño, a su amo o a su señor. La palabra sujeto es uno que da cuenta, que rinde cuenta, que obedece. Y el subordinado es uno que depende totalmente de su autoridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un siervo y un labrador? De un siervo y un obrero que está simplemente trabajando. Que el labrador, el obrero simplemente trabaja en la viña, simplemente trabaja en la obra, pero el siervo está totalmente rendido, está totalmente entregado, está totalmente sujeto, obedece al dueño de la viña y rinde cuentas al dueño de la viña. Y aparte de eso, depende totalmente de él. Es como nosotros, ¿cierto? Bueno, en sí toda la iglesia del Señor debiera ser siervos.
Todos debiéramos ser siervos, ser gente clava de amor por Jesucristo, estar totalmente rendidos a Jesucristo, estar totalmente sujetos al Señor, obedecer sus órdenes y rendirle cuenta, ser personas totalmente subordinadas, es decir, estar totalmente dependientes del Señor, pero lamentablemente no todos en la iglesia son siervos. Hay siervos y están los obreros, los que trabajan en la iglesia. Y fíjese usted que la palabra obrero dice que a su siervo lo envió los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Ese era el pago por la viña, el fruto. No era dinero, era el fruto. Y cuando envía al siervo a pedir el fruto, dice que estos labradores golpearon al siervo. Lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. La palabra golpear ahí es interesante porque significa azotar y abofetear. Qué tremendo, eso pasa en la iglesia. Cuando el siervo de Dios, cuando el pastor, ¿cierto?, va a demandar frutos al obrero que está trabajando dentro de la iglesia o al hermano que está en la iglesia, cuando el pastor le va a demandar frutos y la persona no tiene los frutos que el pastor o que el siervo está demandando, no porque él los quiere para él, porque él lo está demandando de parte de Dios. El obrero o la persona que está trabajando en la iglesia golpea al siervo, lo azota o lo abofetea. Y la palabra azotar da la idea de golpear y herir por la espalda. Y qué interesante, porque cuántas personas dentro de la iglesia, cuando se les demanda más frutos, cuando se les demanda más frutos, comienzan a ocurrir cosas en el corazón de la gente. Comienzan a ocurrir. Yo me recuerdo de Aníbal. Voy a mencionarlo a él porque está aquí. Y él va a decir que es así. Cuando el Aníbal llegó a la iglesia, el Aníbal llegó como cualquier persona que fuma, que se droga, ¿cierto? Igual que yo. Como una persona mañosa. Bueno, que no le pegaba a la esposa le pegaba a él. Pero llegó con esas cosas. Y cuando él llega, uno lo deja, ¿cierto? Cuando una persona llega a la iglesia, llega recién a la iglesia, uno deja a las personas que lleguen, que escuchen el mensaje. Pero a medida que va pasando el tiempo, el siervo de Dios va donde esa persona que está en la viña a demandarle más compromiso. El compromiso es un fruto. El compromiso es un fruto. Entonces yo me acuerdo cuando yo me acerqué la primera vez a Aníbal a demandarle el compromiso, se me enojó. ¿Cierto, Aníbal? Se enojó. Porque yo le demandé más compromiso. Entonces, fíjese usted que cuando el siervo de Dios, hermano, demanda compromiso a la gente, que es un fruto, cuando demanda responsabilidad, que tiene que ver con el compromiso también, fidelidad, cuando demanda lealtad, no necesariamente a la iglesia o a la denominación, al Señor. Pero que uno tiene que entender que cuando uno entra en una viña, uno entra en una viña a servir al Señor. La iglesia representa la viña. Y si usted está en la viña, usted no está en la viña para, discúlpeme hermano, con mucho cariño, respeto, yo se lo digo, no estamos en la viña para hacer lo que nosotros queramos hacer en la viña. Mire, Dios pone a un siervo justamente por las características y condiciones que yo le mencioné, las tres: esclavo, totalmente rendido, totalmente entregado a la voluntad de su amo. 2, sujeto, que recibe órdenes y que da cuenta. 3, subordinado, que tiene total dependencia de su dueño. Y pone a ese hombre al frente para que pida y demande los frutos que son necesarios para que la viña produzca, para que la iglesia produzca. Y es la figura del pastor. Ahora fíjese usted que es interesante porque cuando la palabra golpear, yo le mencioné, significa azotar y abofetear. ¿Cuántas personas no azotan a sus pastores? Por delante, pastor, Dios lo bendiga, usted es un siervo de Dios, hasta un beso le da. Y por detrás, ¿qué es el pastor? Siempre así, aquí y allá. ¿Qué es el pastor? Y le dan azotes por la espalda. No son capaces de hablar de frente lo que están sintiendo, lo que están teniendo en su corazón. ¿Por qué no se lo dicen a él? ¿Por qué no se lo plantean? ¿Por qué no dice, pastor, quiero hablar por un momento? ¿Por qué no le dice, tengo una inquietud, quiero compartírsela? ¿Por qué tiene que decírselo a otro? ¿Por qué tiene que comentarlo a otro? ¿Por qué tiene que decírselo a otro hermano? No es necesario eso. Usted tiene que ser una persona que no golpea a su pastor, a ningún pastor. A nadie debe azotar por la espalda.
y menos a bofetear. ¿Qué significa bofetear? Que cuando el siervo te está dando algo, tú le das totalmente lo contrario. Te está dando amor, tú le respondes con odio. Te está dando tiempo, tú le respondes con falta de tiempo. Lo bofeteas. Incluso te pueden prestar hasta recursos, y cuando tú estás bien, ni siquiera traes tus diezmos al alfolí. Lo bofeteas. Y es tremenda esa palabra, hermano, porque al estudiarla, al poder profundizar en este tiempo, eso es lo que pasa en muchas iglesias, hermano. En muchas iglesias pasa eso. Y la palabra que viene después es un poquito más fuerte, porque lo golpean al siervo que manda después el dueño de la viña, lo golpean, que es decir, azotar y abofetear, pero lo afrentan. Y afrentar significa deshonrar, significa infamar. Y la palabra deshonra, usted sabe, es quitar la honra. Es quitar la honra. Y la palabra infamar es quitar la buena fama. Por ejemplo, gente que de repente puede haber estado aquí en la iglesia compartiendo con su pastor, escuchando una palabra con su pastor, siendo bendecidos por ellos. Después el día de mañana se van enojados o mal o bien, y después hablan, no, si yo no voy a la iglesia del Toño o de la Biblia, pero si no es el Toño, no es la Biblia, es el pastor Antonio, ¿por qué le quita esa honra? ¿Por qué le quita esa dignidad a la pastora Viviana? Si aunque usted se haya ido, aunque usted se vaya a la China, sigue siendo el pastor Antonio, sigue siendo la pastora Viviana. No le quite esa dignidad, no le quite esa honra, porque se la entregó al Señor, y lo único que hace eso es hablar mal de esa persona que no reconoce lo que el Señor hizo en su vida a través de los siervos, a través de los siervos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienzan a hablar mal de pastor. No, si el pastor no tiene idea del evangelio, no, si el pastor hace lo que quiere, no, si la pastora igual, no, si esa mujer. Y empiezan a deshonrar a la mujer de Dios, al hombre de Dios, y comienzan a hablar mal del liderazgo, comienzan a hablar mal de los hombres que estuvieron al frente, de los que le guiaron en el camino. Hermano, tenga cuidado. No sea usted un labrador malvado. No deshonra a su pastor, no deshonra a su pastora. Hónrelos, no los infame, no le quite la buena fama que ellos tienen, de la que el Señor les ha dado y la que se han ganado a través del tiempo. Y fíjese usted que ahí la palabra deshonrar es más fuerte y la palabra infamar es más fuerte, porque hay gente, hermano, que hace verdaderos escándalos para infamar a sus pastores, aún estando dentro de la iglesia, verdaderos alborotos usados por el mismo diablo para deshonrar a sus pastores y para traer confusión en la iglesia. Cuidado, iglesia del Señor. No vayas a hacer cosas que el enemigo use tus labios para murmurar y para hablar en contra del hombre de Dios que te puso enfrente, para deshonrar lo que el Señor ha hecho en tu propia vida a través de él. Y fíjese usted que la palabra más abajo dice que envió a otro siervo, pero a este lo mandaron herido, de vuelta, sin frutos. Y la palabra herido ahí es tremenda, porque significa trauma. Trauma. ¿Cuánta gente, mire, póngase a pensar esto, cuánta gente con un verdadero llamado de Dios comenzó un día a servir al Señor? Comenzó un día a entregarse al Señor, comenzaron con ese llamado de ser siervo de Dios, totalmente rendidos, sujetos al Señor, subordinados, con su esposa, con sus hijos, y luego los mismos hermanos de la iglesia no se portaron a la altura de los frutos que tenían que portarse, y en vez de rendir los frutos correspondientes, golpearon a sus pastores, los afrentaron, pero los traumaron. ¿Cuántos hay, hermanos, hay hijos de pastores que están fuera del evangelio por causa de obreros malvados? Gente que se portó mal con los pastores esforzados, sacrificados, trabajadores, y gente malagradecida. Y eso marcó a los niños desde chicos y comenzaron marcados en su corazón al ver la mala paga del siervo o de la sierva de Dios. Y hoy están fuera, ¿por qué? Por los labradores malvados. ¿Cuántas esposas de pastor sufriendo y llorando porque en la iglesia los trauman y los hieren? Cuando usted debiera cuidar, honrar y respetar a la mujer de Dios, porque es el pilar del hombre de Dios, que lo contiene, lo ayuda. ¿Cuántos pastores con traumas totalmente choqueados? Conozco el caso de gente que comenzó en la obra y después la misma gente que era liderazgo, que tenían al frente, provocaron verdaderos alborotos porque estaban en la silla de un lugar, de una posición, y cuando no la tuvieron, hermano, hicieron el problema, hicieron la dificultad y traumaron al pastor. El pastor quedó mal. Pastores hasta, uno dice, pero ¿cómo puede ser que un pastor esté con crisis?
¿Cómo puede ser? Mire, conozco el caso en Argentina, un pastor, una iglesia bautista, 3.000 personas. La iglesia bautista funciona de una manera bien distinta a como nosotros funcionamos. Llamaron a un concilio, ahí los diáconos votan, opinan, echaron al pastor, hermano. Un pastor que levantó una viña de 3.000 personas, se junta el liderazgo que son los diáconos y lo echan fuera. Ese pastor entró en depresión, su familia quedó mal. ¿Cómo puede ser que un hombre que se esfuerza, que trabaja, que levanta una viña tan grande, lleguen y lo echen? Y él no entendía qué había pasado. Labradores malvados que estaban en el entorno y querían quedarse con la viña, preocupados por intereses personales, por recursos económicos, por posición, por una vanagloria. Tenga cuidado, iglesia. Tenga cuidado. ¿Sabe usted que esta gente está dispuesta a matar a un hijo de Dios nuevamente si es necesario para quedarse con la vida? Está dispuesta a tomar en vano el sacrificio y la muerte de Cristo. Es tremendo, hermano. Cuando, mire, quiero compartirle algo acerca de esto. El Señor habló a mi vida y me dijo: no es necesario que tú des frutos cuando no los puedes dar, pero hay que tener la humildad para reconocer que no se puede. Pero los labradores no quisieron dar el fruto, aunque hubiera fruto ahí, no lo quisieron dar. Entonces, mire, una viña, usted sabe, no todo el año la viña tiene uva, ¿cierto? No todo el año la viña tiene uva, pero sí hay un año que la viña está seca. Y yo quiero decirle algo, hay momentos en nosotros como hijos de Dios que pasamos verdadera sequía. Y yo sé que su pastor estuvo comentando del desierto, que a veces nosotros pasamos por el desierto, a veces nosotros pasamos por tiempos de verdadera sequía espiritual en nuestra vida y nos sentimos mal porque nos encontramos que no estamos dando la medida que debemos de dar, no tenemos el compromiso, como que no tenemos la fidelidad, la lealtad. Como que estamos dando mal fruto y ya llevamos un tiempo estimado como para dar otro tipo de fruto y no nos damos cuenta que estamos pasando por el tiempo de la sequía. Pero yo quiero decirte algo, cuando nosotros como hijos de Dios pasamos por ese tiempo de sequía, luego viene el tiempo de la lluvia, viene luego el tiempo de la cosecha. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ti como viña hay una semilla que fue plantada un día y tarde que temprano, e incluso, ojo, escuche bien lo que voy a decir, va a parecer una herejía, pero no es herejía. Aunque te apartes y andes un tiempo en pecado, si hay una semilla dentro de ti, tú vas a volver a dar el fruto necesario porque eres viña del Señor y el Señor te va a hacer volver a reverdecer nuevamente, hermano. Y yo he visto, yo sé que cuando alguien cae en pecado y se aparta un poco de la iglesia, nos falta el que lo juzga, el legalista que lo manda al infierno al tiro, pero yo quiero decirte que no es así necesariamente. A veces hay hermanos en la iglesia que se apartan por un tiempo porque viven cosas tan personales, hermanos, luchas tan internas, y a veces el pastor como lo quiere ayudar pero no les alcanzan tampoco los recursos y solamente esa persona queda en la mano de Dios. Y luego cuando vuelven con una mayor pasión, con un mayor compromiso, con un mayor amor. Recuérdese que a lo que mucho se le perdona, mucho ama al Señor. Y llega diferente y vuelve a dar los frutos necesarios. O una persona que está en la iglesia de repente y siempre estuvo ahí sentada y nunca le cayó la semilla de la palabra dentro de él y nunca produjo el fruto que tenía que producir. Cuando esa persona que está siempre sentada y nunca da fruto, le cae la semilla de Dios y comienza a germinar en su interior, aunque esté sentado y aparentemente esté seco, en su tiempo va a dar buen fruto. En su tiempo va a dar buen fruto. Hermano, que no te juzguen en el trabajo porque no eres viña, no les creas y dicen tú no pareces cristiano, o en la misma iglesia de repente hay hermanos medio raros que miran a otros como que si los otros no fueran cristianos. Y yo no sé, esa cuestión es rara. ¿En serio le ha pasado un tipo de repente como que otro lo miran, como que lo miran medio raro, como si usted no fuera hijo de Dios? Pero si tú aceptaste un día a Jesucristo, si tú le entregaste tu vida, si tú le dijiste Señor entra en mi vida y quiero renunciar a toda esta vida, Señor, que estoy viviendo, quiero que tú vivas en mí, aunque te cueste y tengas lucha con cosas, el Señor te va a dar completa libertad, el Señor te va a ayudar, vas a seguir adelante, vas a ser una viña que va a dar mucho fruto. Solamente mantente pegado a la vid que es Jesucristo y vas a ser un buen pámpano, vas a glorificar el nombre del Señor. No tengas temor, no tengas miedo, Dios está contigo, vas a dar fruto, hermano. A mí me criticaban por la nieve. ¿Cómo dejan entrar? Mire, ¿sabe cuál era el sobrenombre de la nieve? Lambada. Llegaba con un grupo de amigos, afuera de la iglesia se fumaban los cigarros y entraban. Y yo lo agarraba ancho, le pegaba a profetizar el nombre del Señor, declaramos que era el hombre de Dios. Con fe. Y me criticaban porque ¿cómo los cabros que van a ser de Dios? Que van a ser Biblia. Pero ahí un vecino del Señor
¿Se da cuenta, no? Un recibo del Señor. La gente que te critica, gente que habla mal de ti, porque no eres viña, pero yo quiero decirte que tú eres viña del Señor. Tú eres viña del Señor, hermano querido. Y yo sé que a veces uno siente que no está dando la medida que tiene que dar, pero llegará el tiempo, llegará la hora, llegará el día que vas a dar la medida, vas a dar el fruto, pero mantente con una actitud humilde. Cuando tu pastor vaya a hablar contigo y te demande un fruto que tú tienes que dar y tú no lo tengas, mantenga la actitud humilde. Pastor, me cuesta. Pastor, no puedo. Pastor, sabe que necesito comprometerme más con el Señor, pero verdaderamente no puedo. Ayúdeme. Yo, pastor, quiero orar, pero me cuesta la oración. Pastor, quiero dejar este pecado, pero no puedo dejarlo. Ayúdeme a orar, ore por mi vida. Mantengamos la actitud humilde. No golpeemos al siervo, no lo afrentemos, no seamos gente que hiere a los siervos de Dios. En sentido general, cuando hay siervos, cuando se trabaja con liderazgo, gente que está ayudando a otros, en grupos celulares, cosas así, cuando se está trabajando a nivel de autoridad, también los hermanos obreros, los que hacen la pega, los que hacen la obra, también son como siervos de Dios, están rendidos a Él y también tienen que tener la misma actitud. Mire, acompáñenme por favor a Isaías capítulo 5. Quiero decirle que hay algo que nos impide, hermano, que nosotros demos buenos frutos también. Cuando nosotros estamos juzgando a nuestro hermano, cuando nosotros estamos preocupados de lo que está haciendo el otro, no estamos preocupados de nuestra propia vida. En la palabra en Lucas capítulo 6 habla acerca de que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. Pero viene hablando de gente que está juzgando a otro, que tiene una vida en su ojo y quieren sacar la paja del ojo ajeno. Hay gente que no da los frutos necesarios que tiene que dar porque pasa metido mirando la vida del otro hermano, mirando la vida del otro compañero en el trabajo, mirando la vida del otro compañero en la universidad, y cuando le demanda el profesor frutos en la universidad o en el liceo, dice, ¿por qué mi compañero no? Cuando el pastor le demanda los frutos al hermano en la iglesia, dice, ¿por qué el otro hermano no le dice nada? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué él no? Mire a su hermano. Usted no tiene que preocuparse de su hermano. Usted tiene que preocuparse de usted porque su salvación es personal y sus frutos son personales. Fíjese bien que el fruto que Dios le demanda a mi hermano que está ahí no es el fruto que le demanda a mi hermano que está acá. Son frutos distintos porque los tiempos que están viviendo dentro de la iglesia, todos son distintos. No todos los hermanos están en el mismo tiempo que estén dentro de la misma iglesia. Son distintos los frutos que el Señor le demanda. No porque usted esté dando un fruto hermoso ahora, su hermano lo tiene que dar en el mismo tiempo. Tiene que entender que los tiempos son distintos para todas las personas. Familias distintas, pensamientos distintos, años distintos, entregas a Cristo distintas, pero una misma viña, hermano. Y eso es lo que pasa, que a veces quisiéramos que todos diéramos fruto en el mismo nivel, pero no se puede. Pero sí, como iglesia juntos podemos andar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma visión, trabajando unánimes, combatiendo juntos en la fe del Hijo de Dios, que es totalmente distinto a que mi hermano o mi hermana tengan que dar todos los mismos frutos. Pero podemos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, trabajando. Pero no mires a tu hermano, no mires la vida de tu hermano. Si puedes ayudarle con palabras de humildad, ve y dile y háblale, pero no te preocupes de los frutos de él si vas a juzgarle a él. Porque en que lo juzgas a él, te estás juzgando a ti mismo y no vas a dar la medida que el Señor te va a demandar a ti, hermano querido. Y Isaías capítulo 5 es tremendo. Ahora cantaré, dice Isaías. Isaías también cantaba, miren. Ahora cantaré por mi amado. El cantar de mi amado, ¿a qué? A su viña. Tenía mi amado, ¿qué tenía? Una viña en una ladera fértil. Qué tremendo, hermano. La había cercado y despedregado y plantado de viña escogida. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Mire, esto es tremendo aquí. Me voy a detener ahí, es tremendo. Mire, quiero compartirles lo siguiente. El Señor dice, yo tenía una viña y la puse en una ladera fértil. ¿Qué significa eso? En un lugar que era obviamente fructífero, que podía reproducirse, que podía producir, que iba a tener utilidades. Y ahí el Señor, en ese lugar donde estaba fértil, planta una viña y la cerca. El cerco significa protección, cobertura. Mire, piensen usted es la viña. Dios a usted lo pone en una ladera fértil. Cuando usted viene al Evangelio, usted está destinado a dar frutos, a fructificar, a reproducirse, a multiplicarse, a dar utilidades para el Señor en todos los aspectos, a prosperar para el Señor y por el Señor. Y el Señor lo cerca, lo cubre, le protege. Y dice
que aparte había despedregado. Si vamos a la parábola del sembrador, ¿qué significan las piedras? Significa poco fundamento, que no tenía raíces y las pruebas. Y cuando el Señor está diciendo aquí entonces que despedregó, significa gente que le puso raíz, a gente en la iglesia que le puso fundamento, que le ayudó a superar ciertas pruebas. O sea, no cualquiera, es que Dios es sabio, no le va a demandar fruto a una persona que no tiene fundamento, hermano. Dios no le va a demandar fruto a una persona que viene recién llegando, se puede tropezar, se puede equivocar, está bien y va a pasar. Dios no le va a demandar fruto a una persona que no tiene raíz, que no tiene fundamento, que cuando viene la prueba lo da vuelta al tiro. Pero cuando el Señor te despedrega el lugar donde te planta, significa que te coloca raíces y que te pone fundamento. Y cuando pone los fundamentos te ayuda a superar todas las pruebas, porque ya estás cercado, ya hay cobertura, ya hay protección. Pero aparte de eso, levanta, dice la palabra del Señor, una torre. ¿Y la torre de qué habla? Habla la torre, ¿cierto?, de la vigilancia, de la trompeta, de la exhortación, la voz profética. Yo te coloco la voz profética que te enseña el camino por el cual debes andar. Y dice que puso vides escogidas. Lo mejor en semillas el Señor lo pone para levantar la viña. Y dice, y es más, coloca un lagar. ¿Y qué es lo que es el lagar? El lugar donde se iba a guardar el fruto, el vino. El Señor amaba su viña. Hermano, el Señor te ama. Amén. Sí, amén. El Señor te ama, hermano. Y te ama tanto que te pone en un lugar. Y el Señor, si te trajo a esta iglesia y si te trajo a este lugar, te trajo una ladera fértil. Este lugar es una ladera fértil. Esta iglesia es una ladera fértil. Este lugar es una ladera para que usted dé frutos, para que se reproduzca, para que se multiplique, para que prospere. El Señor te cubre, hermano. Iglesia, el Señor te protege, te cerca y coloca las mejores vidas, la mejor semilla para darle a tu vida. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta que estamos en un lugar de reproducción, de multiplicación, de prosperidad, y lo miramos en vano porque nuestros ojos ven lo que ven, lo externo. Vemos materialmente, no podemos ver el espíritu y no nos damos cuenta que podemos prosperar aún en el lugar más humilde, aún en el lugar más pequeño, aún en el lugar más escondido. El Señor nos puede hacer prosperar, hermano, multiplicarnos, y el Señor te cerca, caminas cubierto, caminas protegido bajo la poderosa mano de Dios. Isaías dice que tú estás esculpido en su mano, hermano. Estás esculpido en su mano. Y si tú estás esculpido en su mano, estás bajo su palma, estás bajo su poderosa mano. ¿Y quién te podrá hacer daño si Dios está contigo? Estás cubierto, hermano. Y si eres una persona que tiene la bendición de haber sido una persona que le ponen fundamento en su vida de fe, que sabes que tienes la mejor palabra, la mejor semilla para hacer una buena vid, un buen racimo, un buen pámpano para dar el mejor vino, hermano. Sabes que tienes una voz profética, tu pastor o hermano que están constantemente anunciándote la palabra, maestros en la congregación que te están anunciando, que te están advirtiendo, que te están dirigiendo. Y sabes que hay un lagar. El lagar significa la proyección de Dios en tu vida, porque todavía la vida estaba recién ahí, a punto de dar el fruto, pero no lo había dado y estaba el lagar listo. El Señor te tiene tu lagar listo. El Señor te tiene tu lagar listo, iglesia. El lugar de tu proyección, el Señor ya lo tiene. Tu futuro, tu propósito, tu casa, tu hogar, tu familia está proyectada en el Señor. El lagar ya está listo. Pero ¿sabe lo que pasa? El Señor está esperando que nosotros demos uvas dulces. Pero ¿qué pasa? Dice que la viña dio uvas silvestres. Y yo tuve que arrepentirme. Cuando yo leí esta palabra, yo dije, Señor, perdóname. Cuando entendí lo que significa silvestre. Porque la palabra silvestre ahí no es como la idea que yo tengo que una viña, ¿cierto? O un parrón que uno le sale en la casa y dice, tengo un parrón silvestre. ¿Por qué? Porque no está en una viña. Y uno puede comerse esa uva, ¿cierto? Pero la palabra silvestre ahí es veneno. Y yo le dije, Señor, perdóname. Porque muchas veces el fruto que yo he dado no ha sido una uva dulce, ha sido venenoso. Y tuve que reconocer que muchas veces, aún como hombre de Dios, a veces había en mi vida veneno. Aún había en mi vida cosas que no tenían que estar y que no estaban a la altura del fruto que tenía que dar. Pero tuve que ser bien sincero con el Señor para reconocer eso. Y yo creo que todos los siervos de Dios, cuando tenemos este tipo de palabras, somos los primeros en arrepentirnos. Hermano, y es triste cuando alguien está en la iglesia y en vez de dar el fruto que tiene que dar, el fruto es veneno. Gente que lleva años en la iglesia, que tiene fundamento, que tiene raíces y que todavía no está a la altura que tiene que estar.
Gente, voy a hablar, hermano, voy a mencionar algunas cosas, no quiero perjudicar a nadie, pero voy a hablar humildemente y con el amor del Señor. Hay gente que de repente está en lugares de privilegio en la iglesia, de honor en la iglesia, ya sea la alabanza, ya sea el liderazgo o la predicación, pero no da el fruto que tiene que dar. Y en más, sus actitudes son actitudes venenosas que dañan y perjudican a la gente. No puede ser que gente que esté en la alabanza, que cante para Dios, que toque un instrumento, dando frutos venenosos. O gente que está en el liderazgo, que ayuda al pastor que está cerca de él, dando frutos venenosos. Les voy a hablar de algunos frutos venenosos. La murmuración. No puede ser que gente esté en la iglesia y esté dando, y tenga fundamento, y tenga la raíz, y el Señor ya haya superado pruebas y todo eso, y estén hablando del otro hermano. Y estén pelando a su hermano. Eso no es de Dios, eso es veneno. Va a ser daño en la iglesia. Cuando entre el espíritu de murmuración es tremendo. No puede ser que una persona que está en la viña y que el Señor está destinado para hacer la de la fértil esté mintiendo, esté robando. No puede ser. No puede ser que su fruto sea veneno. Y yo quiero pedirle humildemente que usted se examine. Que usted se examine, hermano, y que usted diga cuál es el veneno que yo tengo en mi vida. Porque hay un veneno que te puede hacer daño a ti mismo, que a lo mejor no se lo estás compartiendo a nadie, pero tú en tu intimidad sabes que hay un fruto que es malo y que es venenoso, que te va a envenenar a ti y que te puede matar a ti mismo. Ese es el más peligroso, porque nadie sabe de ese veneno, pero está dentro de ti. Puedes predicar la palabra, puedes cantar, tocar un instrumento, estar cerca del pastor, pero estar teniendo un fruto venenoso que te va a matar. Y después la gente dice, ¿qué pasó con el hermano? Ya no está mal. ¿Por qué? Y hay algo que está en el corazón. Pero fíjese, miren, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, es decir, el seno, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Las espinas y los cardos en la parábola del Salvador hablan del afán, la ansiedad, el amor a la riqueza y los placeres de este mundo. Como una persona que está destinada para hacer la viña del Señor, como una persona que está destinada a tener éxito en la vida, como una persona que la pusieron sobre una ladera fértil, el Señor la protegió, el Señor la acercó, el Señor la ayudó, hermano, el Señor le colocó una torre, el Señor colocó la mejor vida. ¿Cómo esa persona ahora está amando nuevamente la riqueza? Está afanado, está ansioso y se volvió los placeres de esta vida. Quiero contar un testimonio y con esto termino. Una persona llega a la iglesia, matrimonio destruido, perdiendo su familia. Llega a la iglesia, el Señor toca su vida, no tenía ningún peso. El único recurso que tenía eran 100 pesos para irse por 100 pesos para su casa. Lo entrega al Señor y le dice, Señor, te voy a entregar todos mis recursos, te voy a entregar toda mi vida. ¿Y sabe usted qué pasó? Este hombre comenzó a seguir al Señor. El Señor comienza a mostrarle la bendición. El Señor comienza a mostrarle el camino. ¿Sabe lo que pasa con este hombre? Este hombre comienza a ser más fiel al Señor. El Señor, escuchen, en corto tiempo, en un mes, le trae respuesta con su esposa. Se junta nuevamente con su esposa, está con su hija, está ahí, está nuevamente formando la familia, lo iban a echar de la casa, se consiguen casa nueva. Hermano, el Señor comienza a moverse, comienza a cubrirlo el Señor. Comienza a discipularse este hermano. Comienza a tener fundamento en su vida de fe, él, su esposa. El Señor comienza a fundamentarlo, comienza a quitar las piedras, despedregarlo, comienza a colocar las mejores vidas. Había una torre. Hermano, el Señor lo estaba proyectando ese hermano. Pero ¿sabe lo que pasó? Esperaba yo como pastor que diera uvas dulces. Pero en vez de dar uvas dulces dio veneno. Y como ya se vio bien, el tremendo hermano tenía trabajo, le llegó el trabajo a la puerta de la casa, ganando 500.000 pesos en pleno terremoto, pagándole a una persona que ni siquiera había trabajado, pagándole su sueldo. Y el hombre totalmente comprometido, había pactado con el Señor que iba a dar la mitad de su sueldo cuando se lo entregaron. En pleno terremoto,
le paga, entrega la mitad al Señor, el Señor lo comienza a prosperar, el Señor lo comienza a bendecir, y cuando ya se vio restaurado, cuando ya se vio un nivel bonito, un nivel hermoso, ¿qué cree usted que hizo? Dio uvas silvestres. Y nuevamente comenzó a fumar, y nuevamente comenzó, y dijo, ¿dónde está una cervecita? Si tal Dios está conmigo, ¿qué me va a hacer? Total, me junto nuevamente con este amigo, ¿qué me va a hacer? ¿Sabe lo que hizo el Señor? Le quitó el saco, le quitó el vallado, entraron las fieras, lo consumieron, perdió su casa, perdió su hogar, perdió su esposa, perdió su trabajo, no tiene nada, anda mal por la vida. Si el Señor nos llama para que seamos la viña, yo lo quiero exhortar por amor del Señor, demos los frutos que son dignos que tenemos que dar, pero a la vez no juzguemos cuando un hermano se equivoca, porque el fruto que el Señor me está demandando a mí no es el mismo que a mi hermano, y el Señor va a tener un trato especial con mi hermano si él se llegara a equivocar, pero yo personalmente tengo que dar los frutos que son dignos. Hijos que están aquí, den los frutos dignos con sus padres. Hermanos, demos los frutos dignos en el Señor y honremos al cielo cuando nos demande los frutos, porque no es el siervo que nos está demandando, es el Señor que a través del siervo nos demanda su fruto. Que cuando el siervo demande su fruto, diga, estoy cosechando uvas dulces, y se goza. ¿Sabe qué es triste ver cuando una persona Dios la bendice, hermano, la prospera? Cuando yo comencé a ver que este hogar se estaba destruyendo, yo me volvía llorando, como siervo del Señor, llorando porque estaba viendo que Dios en un corto tiempo, en un año, había bendecido tanto, y después todo estaba siendo destruido de nuevo. Hermano, no te voy a tocar llorar, hermano, no vas a hacer llorar a tu pastor. Busca al Señor, ama al Señor. Nadie te dice que tienes que ser religioso o legalista. Ámalo con todo tu corazón. Sé libre para hacer lo que tú quieres hacer en tu trabajo, emprender como quieras emprender, realizarte en la vida como quieras realizarte. Pero ama al Señor con todo tu corazón. Ama al Señor con toda tu fuerza. Ama al Señor con toda tu alma. El Señor te va a honrar. El Señor te va a levantar. Bendice a tu pastor, a tu pastora. Hónralo y vas a ver la mano de Dios a favor de tu vida. Y recuerda esta palabra. Él te tiene esculpido en su mano y nadie te va a poder apartar de su mano. Estás en la mano del Señor, iglesia. Somos viña del Señor, y como viña del Señor tenemos que tomar esta noche el compromiso, iglesia, de dar los frutos que corresponden, los frutos que son dignos de nosotros como hijos de Dios. Y si te falta fuerza en esta iglesia, acuérdate de tu pastor, acuérdate de él, cómo él lucha cada día. Y si no tienes otro referente, acuérdese de su padre, acuérdese de su pastor, acuérdese de él, cómo dio el ejemplo, cómo sirvió al Señor. Y si no tienes otro referente, mira a tu Señor Jesucristo, míralo a Él, obsérvalo a Él, cómo Él pagó el precio, y cuando debía de dar odio dio amor, cuando debía de tener rencor dio perdón, cuando debía de haber dado el peor fruto dio el mejor fruto, el mejor vino. En el Getsemaní, cuando tenía que haber hecho su voluntad, se rindió totalmente, hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Iglesia del Señor, somos distintos, somos diferentes, estamos marcados para hacer cosas extraordinarias en el Señor. Pero yo te exhorto en este tiempo, si no estás dando los frutos, el Señor le va a dar la viña a otro. El Señor te va a destruir la vida. Y quizás vengo como pastor, pero también con esta voz profética. Y yo vengo con temor, porque yo sé lo que estoy predicando. Esta palabra también es primero para mí. Pero yo quiero decir que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con su iglesia, con los que se juntan para invocar su santo nombre. Pero quiero decirte algo. Yo no vengo a ponerte una medida alta. Yo vengo simplemente a decir, tenemos que dar buenos frutos. Usted sabe los frutos que hay que dar. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas veces nos equivocamos como tu pueblo. Si quieres ponerte de rodillas, iglesia. Señor, muchas veces nos equivocamos. Muchas veces, Señor, cometemos errores. Señor, no damos los frutos que tenemos que dar.
Señor, tú nos has cercado, nos tienes cubierto. Nos has puesto fundamentos, raíces a nuestra vida. Nos has hecho pasar distintas pruebas, Señor. Y solo espera de nosotros, Padre, que demos un fruto dulce. Pedimos perdón en esta noche cuando no hemos dado el fruto que corresponde que tengamos que dar. Pedimos perdón y yo quiero pedir perdón, Señor, e interceder delante de usted por su iglesia, por cuántas veces han afrentado al pastor, por cuántas veces se han hablado mal, quizás personas del siervo, herido, golpeado, azotado, Señor, deshonrado, y no han reconocido su ministerio y su servicio. Si lo hicieron con usted, nuestro Señor Jesucristo, cuánto más con nosotros. Y yo pido la fuerza y la fortaleza por esta familia pastoral. Pido la fuerza y la fortaleza para mi pastor Antonio, mi pastora Viviana. Pido la fuerza y la fortaleza para David, para Belén, como hijos, que pueden ser marcados, guarden sus corazones y sus vidas. Intercedo en esta hora por tu iglesia para que te ame con todo el corazón, para que te ame con toda la fuerza, Señor amado, para que usted siga cubriendo y cercando nuestra vida, para que usted siga con esa torre que nos amonesta, esa trompeta profética con los maestros y predicadores en la congregación que nos enseñan el camino, que nos ayudan, Señor amado. Señor amado, y ayúdanos a ser esa gente que trabaja en la viña, pero que somos los buenos obreros. Gracias, Padre, por la oportunidad, por su misericordia, y quiero orar por su iglesia. Esta es la iglesia que está reunida aquí en este lugar, para que cada uno de mis hermanos se cuide como viña, y que en esta noche esté el entendimiento que hay que dar buenos frutos, y que uno de ellos es el compromiso, la fidelidad, la lealtad. Señor, Padre, denos ese sentido de compromiso delante de usted, de fidelidad delante de usted, en el nombre de Jesús. Y quiero pedirle por mi vida, ayúdame. Ayúdame como su hijo, Señor. Como ese obrero, pero como ese siervo que está trabajando en la viña. Ayúdame para seguir haciendo la obra, la misión. Y gracias por usar mis labios para predicar la palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pónganse en pie, hermano. Bendecimos al Señor, damos gloria, damos honra a Él. Él es digno de tomar toda la gloria, la honra, la alabanza. Vamos a traer al Señor ofrenda. Con alegría de corazón vamos a traer lo mejor para el Señor. Dios nos ha bendecido esta noche. La Biblia dice: dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Nosotros demostramos nuestra virtud trayendo lo que Dios nos ha dado. De lo recibido de las manos del Señor damos en esta noche. Así que yo le invito, hermano, que vengan trayendo esa ofrenda y Dios les va a bendecir grandemente. Tráigase al Señor su ofrenda. Mientras el ministerio nos lleva una alabanza, usted trae. Aleluya. Háblanos, porque esta noche el Señor nos va a hablar y vamos a disponer este tiempo para bendecir el nombre del Señor. Sea Él la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. A Jesucristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Glorifica el nombre del Señor. Algo grande Dios va a hacer esta noche, hermano. Créelo. Créelo. Algo grande Dios va a hacer.
nuestro corazón, nuestro oído, para oír tu voz, Señor. Señor, haz que nosotros seamos tierra fértil, Señor, para que esta semilla que va a caer en esta tierra pueda producir, Señor. Oh Dios, Señor, que todo nuestro sentir, Señor, todo, Señor, nuestro ser puede estar atento a tu voz, Señor. Nada nos pueda sacar del propósito de Dios, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche. Sustentamos todo bajo tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús.